Una madre y un padre siempre buscan proteger a sus hijos de todo aquello en el mundo que pudiera poner su integridad en riesgo, desde las más pequeñas cosas como microbios o bacterias, hasta algo de tamaño gigante como una tormenta o alguna otra inclemencia del clima. Pero, ¿qué pasa cuando hay algo fuera que tú eres incapaz de ver o siquiera percibir como una amenaza? Ana vivía una vida feliz, tan tranquila como toda niña de 6 años debería. Ambos padres tenían una vida profesional que le permitía tener una vida bastante cómoda. Y además, el matrimonio de sus padres, si bien tenía alguna que otra discusión ocasional, se podía considerar un matrimonio feliz y sano. Pero, lamentablemente, parte del progreso laboral de sus padres le implicó un cambio en la vida de Ana, ya que, por una oportunidad laboral de su madre, tuvieron que mudarse a unos suburbios lejos de su antiguo hogar para poder estar más cerca del nuevo trabajo de su madre. Sus padres habían encontrado una gran casa, algo vieja y que requería algo de mantenimiento, puesto que sus previos dueños habían dejado la casa hace casi 15 años, pero esto mismo hizo que la casa estuviera en una oferta casi irrepetible, y por el tamaño y ubicación, parecía el sueño de toda familia buscando una nueva propiedad. Los primeros días en la nueva casa transcurrieron bastante tranquilos. Si bien una familia recién mudada pasa un par de meses adaptándose a la nueva casa, la familia de Ana parecía estarse adaptando bastante bien, aunque cada día se daban cuenta de algún pequeño detalle que tenía la casa que iba a requerir cierto trabajo de mantenimiento en un futuro próximo. Y al momento de ir explorando la casa, Ana encontró una pequeña caja de madera, poco más grande que una caja de zapatos, y cuando la abrió, se dio cuenta que había una pequeña muñeca de trapo, algo vieja y sucia, pero en bastante buen estado todavía. Ana se la llevó a sus padres, quienes por un instante pensaron en tirar esa vieja muñeca, pues Ana ya tenía bastantes juguetes, muñecas y todos de mejor calidad y mucho más nuevos. Pero había algo en esa vieja muñeca que le gustaba mucho a Ana, y sus padres no tuvieron mayor remedio que aceptar que se quedara con esa muñeca vieja. Su padre intentó limpiar y restaurar la muñeca, pero por más que la limpiaba, parecía seguirse manteniendo sucia, así que en uno de sus días de trabajo se la llevó con él, ya que había visto que justo a una calle de donde estaba la empresa donde trabajaba, había un negocio de restauración de objetos antiguos, y pensó que quizá ahí podían restaurarla de la mejor manera. El padre entró a este pequeño negocio y se dio cuenta que en las vitrinas había otras muñecas. Todas parecían completamente nuevas, recién fabricadas, por lo que pensó que había llegado al lugar indicado. El dependiente, un señor que rondaba los 70 o quizá 80 años de edad, lo recibió y le dijo que era una persona con amplia experiencia, que tenía casi medio siglo restaurando juguetes antiguos de diversos materiales. Pero cuando vio la muñeca, se percató que era una muñeca que no había visto nunca, posiblemente una muñeca de alguna colección rara o fabricada de manera exclusiva bajo alguna clase de pedido a quizá algún fabricante raro independiente. Ninguna marca conocida que él supiera había hecho una muñeca así. Y aunque esa muñeca fuera tan rara, para este dependiente con amplia experiencia no era reto de restauración. Así que le dijo que en un par de días quedaría completamente restaurada. Los días pasaron
y Ana preguntaba todas las tardes a su papá, cuando regresaba del trabajo, si ya estaba lista la muñeca, pero parecía ser que el restaurador no terminaba con la muñeca, hasta que un día el padre, a medio turno laboral, recibió la llamada que tanto había esperado su hija. La muñeca estaba lista. Cuando pasó a recogerla, el restaurador se la entregó, pero le dijo que tuviera mucho cuidado, que había algo raro con esa muñeca, que él juraría que la había escuchado hablar. Pero el padre no le prestó importancia, pues no era una persona creyente de cosas paranormales o fantasiosas, así que solo tomó a la muñeca y se la llevó a su hija. Ana pasaba todas las tardes jugando con la muñeca. Tomaba el té con ella. Cuando jugaba en el patio la sacaba y la sentaba con ella mientras jugaba en el patio, en el pasto, en la arena. Pero algo empezó a pasar que despertó cierta inquietud en la madre, y era que Ana parecía empezar a entablar conversaciones con la muñeca. Al principio lo vio con cierta inocencia, como todo infante que tiene amigos imaginarios o que cree poder hablar con sus juguetes, pero todo se tornó un poco más perturbador cuando parecía que Ana le estuviera respondiendo preguntas a la muñeca y no que Ana le hablara a la muñeca. Además, las preguntas que parecía estar respondiendo eran dándole información específica de sí misma o de lo que hacían sus papás, cosas que una niña de esa edad no imaginaría realmente que un juguete le estaría preguntando. La madre le transmitió estas inquietudes al padre, quien le dijo que no tenía que preocuparse de nada, puesto que eran solo juegos de niños. Era absurdo pensar que la muñeca podía estar hablando con ella o diciéndole cosas, aunque en ese momento recordó los comentarios del restaurador. Pero su personalidad no creyente le ganó e ignoró lo que parecía estar pasando con su hija. La madre no dejó de observar, en medida de lo posible, a su hija, y una tarde, cuando observaba a su hija, creyó escuchar otra voz, una voz que no era de su hija y que no parecía ser del timbre de voz que tenía su hija, como si imitara una voz. Y aparte, esta voz le decía a la pequeña Ana que podía volar, que tenía sangre de bruja y que solo tenía que sentir el viento. Cuando la madre se acercó rápidamente, hubo silencio y no volvió a escuchar esa voz, al menos por un tiempo. El padre seguía sin creer, pero todo cambió una noche. Ana empezó a meter una escoba a su recámara con el pretexto de querer barrer el piso, pero esa noche la madre descubrió a Ana jugando con la escoba, como si simulara ser una bruja, y además, antes de descubrirla, escuchó de nuevo esa voz que escuchó hace tiempo, esa voz que le decía a su hija que tenía sangre de bruja, pero realmente no alcanzó a escuchar qué era lo que le decía. Así que la madre entró rápidamente, preocupada, le quitó la escoba y se llevó la muñeca. Encerró a la muñeca en un armario, y aún con el llanto de su hija pidiéndole que le devolviera su muñeca, la decisión estaba tomada. Y aunque su papá no creía en esas cosas, apoyó la decisión de su esposa. Conforme la noche avanzó, Ana parecía estar más tranquila y se quedó dormida. Y ya también con un poco de paz, la madre se pudo dormir también, después de recibir un poco de consuelo y tranquilidad de su esposo. Pero los dos se despertaron de golpe cuando se escuchó cómo la ventana de la recámara de Ana estaba azotándose por el viento. Corrieron lo más rápido posible al cuarto de su hija,
solo para encontrar la recámara vacía y la ventana abierta. La madre corrió hacia la ventana y cuando se asomó soltó un grito que seguramente despertaría a la mayoría de los vecinos. El padre bajó las escaleras lo más rápido posible para intentar auxiliar a su hija, que yacía tirada en el jardín, y a su lado la muñeca. Pero el padre notó algo. La muñeca lucía diferente. Ahora parecía ser una representación de su hija, el mismo tono de cabello e incluso la mirada. Podría jurar que la muñeca tenía esa mirada tierna e inocente que él había visto miles de veces en su hija. Ana estaba pasando sus últimos segundos y justo antes de dar el último suspiro, vio a un lado de su padre a una niña de quizás su misma edad parada junto a él. Esta niña tenía la misma vestimenta que tenía la muñeca cuando la encontraron, y lo último que escuchó Ana fue a esa niña decirle: quizá tú no tengas que esperar tanto como yo para que alguien más tome tu lugar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, suscríbete al canal o dale like a la página de Facebook, porque eso nos ayuda a hacer que el terror llegue a cada vez más rincones. Nos vemos en el próximo video.